en mi comunicación con Dios. Hay toda una vida para caminar con Jesús y relacionarse con Él y así llegar a conocerlo mejor. Entonces, la comunicación es una necesidad en el universo. La sociedad necesita conectividad, necesita comunicación, porque si no hay eso, no se puede relacionar uno con otro. ¿Cuánto más con Dios? ¿Cuánto más tú y yo necesitamos entrar en esa conectividad, en esa conexión con Dios? Y se llama comunicación. Y si seguimos yendo un poquito más allá, se llama oración. Dios ha diseñado que esa conectividad, esa comunicación entre Él y nosotros y Él, sea oración. Y la ha enseñado la oración. Le he enseñado en la palabra. Entonces la oración es la forma como Dios ha planeado comunicarse con nosotros, sus hijos. En la Biblia vamos a encontrar cantidad de historias de mujeres y de hombres asombrosas, porque esas personas se comunicaron con Dios y tuvieron respuestas a sus oraciones. Y vemos respuestas sobrenaturales, incalculables, milagrosas. Y era sencillamente porque Dios contestó sus oraciones. Pero si seguimos viendo las vidas de estas personas, vemos que son hombres y mujeres que se conectaron con Dios. Llegaron a conocer la naturaleza de ese Dios amoroso, de ese Dios dispuesto, de ese Dios perdonador, de ese Dios activo para contestar nuestras oraciones. Así que si vamos a un versículo muy conocido en cuanto a oración, es Jeremías 33. Dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. El concepto básico a tener cuando se trata de la oración es que Dios escucha para responder. Dice: clama a mí y yo te responderé. Ahora, quiero que agarres esto en tu corazón y si puedes tomar nota también. Dios nos escucha para respondernos. No nos escucha para conocer cómo estamos. No nos escucha para entender qué sentimos, qué necesidades tenemos, qué dificultades estamos atravesando. No nos escucha para en ese momento ponerse al día cómo estamos viviendo. No, porque Él conoce todo. Él nos conoce al revés y al derecho. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras angustias, Él conoce lo que estamos atravesando. Entonces, cuando tú le pides a Dios, no le estás dando a conocer tus realidades, no, Él ya las conoce. Entonces, ¿para qué es la oración? Para que Dios, al escucharte, pueda apreciar tu confianza en Él. Y cuando Él aprecia tu confianza porque le estás pidiendo, entonces Él escucha para responder. O sea, si estás tomando notas, pon ahí: Dios no escucha para conocer, Dios escucha para responder, porque Él conoce todo y te ama. Tal como es tu actualidad, con los problemas, dificultades y necesidades que tienes, Dios te conoce y te ama. Pero cuando tú oras, Él pone atención. Dice la palabra que el oído de Dios está atento. Y eso dice en forma figurada para que lo entendamos, ¿no? Que dice que claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Atento está el Señor a todos los que le invocan, a los que le invocan sinceramente, y responde. Entonces, esa es la clave cuando tú entiendes el tema de oración. Dios te escucha para responderte. ¿Por qué? Porque Él te ama. Y si hay gente que dice, pero no solamente hay que pedirle a Dios, sí, también hay que adorarle, hay que honrarle, hay que darle gracias. Todo eso está en la Biblia, pero cuando hablamos de oración, sí, Dios nos escucha para respondernos. Cuando tú le expresas tu amor, Él también te responde. Cuando tú le alabas, le adoras en oración, Él también te responde. Él nos hace sentir su presencia, Él nos llena de su paz. Entonces Dios siempre nos está respondiendo. Y cuando hacemos entonces de la oración una necesidad, algo que tengo que hacer, porque eso hay mucho en las iglesias. Cuando hacemos de la oración una obligación, no es bueno. Tenemos que darnos cuenta que la oración es un privilegio. Di conmigo privilegio. Di conmigo deleite.
La oración es un privilegio para los hijos, para ti y para mí, y debería convertirse en un deleite. ¿Qué significa eso? Que tú te diviertes, te gozas, te sientes feliz cada vez que estás comunicándote con un Padre que no solamente te conoce y te entiende, sino que te ama con un amor incondicional e ilimitado. Desmedido es el amor de Dios para contigo. Dile a tu vecino, Dios te ama en forma desmedida. Cuando tú entiendes eso, entonces te das cuenta, wow, yo debo hacerle la oración un deleite también. Y así como amamos conversar con amigos, ¿cómo no conversar con Dios? La oración puede y debe llegar a ser un deleite para nosotros. De hecho, para Dios es un deleite y Él lo dice. Si vamos a Proverbios 15, versículo 8, dice: el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. Wow, se deleita con las oraciones. Dios se deleita. Ahora, si Él se deleita, Él siendo Dios, miles de millones de personas que le claman a Él, unos de cerca, otros de lejos, otros que nunca le han pedido algo, pero están en una gran dificultad y le claman a Dios, Dios escucha. Y dice que Él se deleita cuando los justos, los íntegros oran a Él. Entonces tú y yo también deberíamos deleitarnos. Repite conmigo, por favor: el Señor se deleita con mis oraciones. Las de cada día, las de cada momento, en cualquier lugar, Dios se deleita con mis oraciones. Eso significa que tú le oras al Señor, te deberías levantar tu despertador unos 20 minutos antes de lo normal para tener un tiempo especial con Dios para hablarle a Él. Ya sabes que cuando le hablas, nunca lo sorprendes, porque Él te conoce y te ama. Y cuando estás en las peores necesidades, o cuando estás totalmente ofuscado, cuando te sientes desubicado en la vida, en algún tema, no entiendes por qué pasó eso y no sabes cómo resolverlo, Dios lo sabe, Dios conoce el problema, Él sabe cómo resolverlo. Él está esperando solamente que tú te conectes. Y tú te puedes conectar ahí temprano en la mañana. Y si lo haces temprano en la mañana, tienes un tiempito para deleitarte sin estar tan apurado, porque has separado esos 20 minutitos para estar conversando con Dios. Esa debe ser tu primera y tu mejor cita. Y después de eso, sigues conversando con Dios. Si vas al trabajo, mientras estás en el taxi, estás conversando con Dios. O estás en una combi, o estás en tu carro, mientras te trasladas, vas conversando. Si vas a la universidad, al colegio, igual, vas conversando en tu corazón. Le das gracias porque Él es tu Padre que te ayuda, que te protege, que te guarda, que te ama, que te respalda, que te llena de gracia, que te da su favor, que te cubre con su misericordia, que te prepara para que avances en la vida y en ese día en específico. Y le hablas a Dios de tu corazón. Si tienes que ir al mercado, yendo al mercado, en el mercado mismo, le sigues hablando a tu Dios. Mientras estás cocinando, le das gracias al Señor y le hablas. Y le hablas de tus problemas también. Entonces Dios se deleita, dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque, número uno, dice que cuando venimos a Él, dice, debemos de venir en fe. ¿Por qué? Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que Él existe, número uno. Y dos, que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos creen que Dios existe? Por eso es que oramos. Si no, no hablaríamos. Si no creemos. Ahora, si creemos que Dios existe y oramos, más nos vale que creamos lo segundo, que Dios es galardonador. Dile a tu vecino con una sonrisa: nuestro Dios es un gran premiador. Él nos galardona, Él nos premia. Él está soñando cómo premiarnos. Así que tú no sueñes cómo ser castigado, porque eso te han enseñado mal o has entendido mal. Dios no es castigador, Dios no es acusador, Dios no es el condenador. Ese no es Dios. Nuestro Dios es el premiador, el galardonador de los que le buscan. Así que búscale al Señor sabiendo que tu Padre te ama y Él está preparado para premiarte.
para responderte, para levantarte, para sanarte, para proveerte, para prosperarte. Búscale a Dios así. Y pastor, ¿cómo lo hago? Tienes que ir a la palabra. Yo siempre he enseñado esto, no está en las notas, pero anótalo. Cada petición con una promesa. Cuando pides a Dios algo, antes de pedirle, porque ya sabes, ¿no? La oración no es para darle a conocer, no. La oración es para expresar tu fe en Dios. La oración es para expresar tu confianza en Dios. La oración es para decirle, papá, yo sé cuánto me amas y me has dado esta promesa. Y tienes una deuda que pagar a fin de este mes y proyectas y ves que no te va a alcanzar. Es una cantidad que está fuera de tu alcance. Entonces tú vas a la palabra. Dile a tu vecino, tienes que ir a la palabra. Claro, porque si no, el amor de Dios es inagotable, es desmedido, pero ese amor se tiene que enlazar con la fe. Dí conmigo, el amor se enlaza con la fe. El amor de Dios está allí, no va a cambiar. No va a cambiar, no cambia, no varía. Dios es el mismo, su amor está ahí constante. Pero tu fe, si cambia y varía. Estás ahí, estás abajo, estás feliz. 3 domingos alabando al Señor, no fallas ninguno, te va bien y después tienes serios problemas en tu negocio y te vienes abajo, no en tu negocio solamente, sino tu fe. Entonces muchos creyentes están así. Entonces, si el amor de Dios no cambia, nuestra fe debe sostenerse en su palabra. No en los resultados temporales, mi negocio comenzó a fallar y ahora ¿qué hago? No, sino que tú vas a la palabra y dices, wow, acá en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es de acuerdo a mi presupuesto, a lo que es la ganancia en mi negocio y no voy a poder salir. No, es conforme a sus riquezas en gloria. Entonces agarras esa promesita, que es una promesota, porque se levanta fe en tu corazón y le dices, Padre, aquí está, tú conoces la necesidad que tengo. Pero yo creo en esta promesa que tú vas a suplir esta necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Yo creo que tus riquezas en gloria no han cambiado. No tiene ningún problema el cielo. No hay devaluación en el cielo. No hay depresión económica en el cielo. No hay inflación en el cielo. Tú eres dueño del oro y la plata. Así que yo creo que tú en los días que faltan de este mes vas a suplir mi necesidad. Vas a mandar dinero del norte, del sur, del este, del oeste. Personas que se olvidaron van a venir después de 8 años y van a decir, yo te tenía esta deuda y nunca más me has cobrado, aquí te quiero pagar. Lo que habías olvidado, vienen y te pagan. Otros vienen y te regalan dinero. ¿Por qué? Porque estás confiando en un Dios de acuerdo a su promesa. Cada petición con su promesa. O sea, mientras vas creciendo en oración, tienes que saber esta verdad. Cada petición con su promesa. Porque cuando tú haces una petición y otra, y tú no tienes la promesa, te debilitas. ¿Por qué? Porque solamente estás presentando petición. Y Dios no cambia. Dios, lleno de amor, lleno de disposición, lleno de poder para responder, porque oramos para que Él nos responda. Él no cambia. Tienes la figura, Dios no cambia. Pero tú sí cambias. Estás debilitado. ¿Por qué? Porque estás pidiendo aquí, pidiendo allá, otro tercer pedido y no ves respuestas después de 5 días. Pero no tienes la palabra. Cada petición con su promesa. Cosa que tú le dices, papá, hace 5 días te pedí y yo sigo dando gracias por esa promesa. Porque esa promesa es tu palabra, es tu promesa, es tu verdad, es tu fidelidad, es tu pacto, es aquello que te has comprometido y yo te creo. Y yo te creo, Señor. Yo creo tu promesa. Y entonces la fe se levanta. La fe se levanta en tu corazón porque Dios es un galardonador. 3 puntos rapiditos que tienen que ver con nuestra vida de oración. Número 1, tu oración debe ser sincera. Eso significa que debe ser genuina, honesta, natural, sencilla, con tus propias palabras, con tus expresiones y personalidad, tal cual como eres. Así debes hablar con el Señor cada día. ¿Y por qué? Porque ya he explicado, Él te conoce.
sea, ¿para qué dar vueltas? Mira, cuando quieres impresionar a una persona, de pronto te esfuerzas y le impresionas a medias porque no te conoce bien, ¿no? Pero ¿para qué tratar de impresionar a un Dios que nos conoce al revés y al derecho? Dios conoce y nos entiende mejor de lo que nosotros nos entendemos y conocemos de nosotros mismos. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso es que nuestra oración debe ser sencilla, sincera, porque a Dios no podemos impresionarlo ni una pizca. Entonces hablemos del corazón con nuestras propias palabras. Cuando yo comencé a orar a los 21 años, yo tomaba aire, iba 3, 4, 5 frases que me había aprendido de la Biblia, una promesa, me paraba en seco. Y no sabía qué más decir, porque no había tenido esa continuidad, esa costumbre de orar. Y orar, ¿qué es? Conectividad, comunicación. Es estar cerca y compartir de tu corazón a alguien que te ama. Y me paraba ahí y me quedaba pensando, ¿qué más digo? Desde ahí yo aprendí algo, que cada persona aprende a orar orando, punto. Pero debes orar conforme a la palabra. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante marcar las promesas. Memorízate algunas promesas. Hazlas parte de tu vida. ¿Cuántas canciones te has memorizado en la vida? ¿Quién tiene 30 canciones? Le doy el micro y hacemos una competencia aquí. Si te das cuenta, tienes decenas de canciones memorizadas. Yo le decía a mi esposa me dice, ¿por qué cantas esa canción? Le dije, porque al frente de mi casa, más allá en la esquina, había una discoteca. Y todo el día ponía el volumen más alto. Y yo me sé pues canciones desde cuando tenía 5 años. Todo tipo, todo género. Cumbias, guaynos, salsa, rock, pop, de todo. Entonces, ¿por qué? Porque escuché y se grabó y de pronto estás cantando algo, ¿no? Y qué interesante que podemos grabar ahora la palabra, las promesas de Dios, las podemos grabar en nuestras vidas y ser sencillos. Hablar lo que esté en nuestro corazón. Yo tengo un amigo que recibió a Jesús en el banco y muchos años vive en el extranjero, siempre me está escribiendo, tenemos comunicación con él, muy agradecido, su vida cambió, pero él pues no tenía ni idea de lo que era leer la Biblia, no tenía semblanza de lo que era orar a Dios, nada de nada, ¿no? Y cuando recibió a Jesús en el banco, entonces a la semana siguiente, a los 4 días, pasó el fin de semana y viene mi amigo Miguel Ángel y me dice, Daniel, es cierto, es real. Es real lo de Jesús. Lo recibí el jueves y ese fin de semana no he tenido ganas de tomar, no sabía qué decirles a mis amigos, pero soy diferente, es real, es cierto. Y estaba feliz de la vida. Y me decían, ¿por qué no celebramos con unos tragos mañana? Porque esto es algo que se tiene que celebrar, aunque sea de despedida, Daniel, pero acompáñame, decía, porque tengo que celebrar esto. Ese es mi mismo amigo que cuando le enseñaba a orar, me decía, estoy emocionado, Daniel, estoy llorando y se me salen unas malas palabras por ahí de emoción. Espero que Dios me perdone, pero se me salen los ajos, se me sale la emoción, Daniel, porque soy una persona nueva. Yo me mataba de risa, pero él aprendió a orar así, con malas palabras, porque era lo normal, pues. Su vida estaba así, ese era su vocabulario, ¿no es cierto? Y cuando hablaba con Dios era sincero. Y le salían de todo. Yo le decía, no importa, háblale de tu corazón al Señor. Pero cuán importante es entonces que nuestra oración sea sincera. Número 2, tu oración debe ser continua. Todos tenemos personas cercanas y nos gusta confiar en personas cercanas. Si tienes una amiga, un amigo que se fue a otro país, igual te conectas por teléfono, por mensaje, por FaceTime, ¿por qué? Porque amas, aprecias la cercanía y en esa cercanía aprecias el ser confiable, la confiabilidad con esas personas que sabes que te conocen, que te aman, que te valoran y te respetan y quieres decir cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuán importante, así como buscas amigos para decir cosas que son importantes en tu vida, cuánto más tener una continuidad de hablar con Dios. Mientras más oras, desarrollas una mayor conciencia de la presencia de Dios en ti. Esto es importante. Mientras más oras, cada día ora. Y mientras te mantienes conectado, hablando con Dios, diciéndole cosas, creciendo en esa comunicación, entonces
crece en ti esta conciencia que la presencia de Dios está contigo, que la presencia de Dios está haciendo una obra en tu vida, sigue cambiando tu vida, tus pensamientos siguen renovando, las ganas que tenías de hacer cosas que antes practicabas se van quitando de ti, ya no tienes deseo de hacer maldad, de ser egoísta, de aprovecharte de las otras personas, sino que se levanta en ti ahora los deseos de Jesús. Las pasiones de Jesús, el hacer bien, el ayudar, el compartir, el animar, el instruir, el enseñar. Se levantan cosas en tu corazón. ¿Por qué? A través de la oración. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18. El apóstol Pablo dice: oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Puse con mayúsculas eso, todo, porque debemos ser persistentes en todo momento, persistentes en toda ocasión. Debemos ser persistentes al orar por todos los creyentes en todas las partes, en toda parte. Entonces, la persistencia, el continuar orando, teniendo comunión con Dios a través de la oración, nos ayuda muchísimo. Ahora, Jesús vivía en una constante comunión con su Padre. Nosotros también podemos hacerlo. ¿Cuántos están leyendo los evangelios? Sigan leyendo los evangelios. Si llegaste a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dale otra vuelta y otra vuelta. Estos meses yo sigo dando vueltas a los evangelios y seguir aprendiendo de Jesús, cómo hablaba con las personas, cómo hacía lo opuesto a condenar, lo opuesto a humillar, lo opuesto a señalar, lo opuesto a juzgar. Él hacía eso. Y les enseñaba a los discípulos. Y continuamente estaba comunicándose con su Padre. Por eso es que Él hacía lo que hacía. Y decía lo que decía. Y vivía como vivía. ¿Saben por qué? Porque Él tenía continua comunicación con su Padre. Y tú y yo también podemos hacerlo. Dice Colosenses 4:2. Perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. La oración es para cada día. Dile a tu vecino: es para cada día. ¿Qué pasaría si decides mañana, lunes 15, no hablar con nadie ninguna palabra? No se puede vivir sin hablar. Deberíamos considerar que si hablamos con una persona o con 5 personas o con 20 personas o más, de pronto al día, depende también de qué es tu trabajo, ¿no? Pero si hablamos con varias personas al día, algunas cosas de trabajo, otras de cumplimiento, otras de comunicación, otras ligeras, otras profundas, con el cónyuge, con la hija, en la familia o en los negocios, en las decisiones, hay conversaciones profundas, todo tipo de conversaciones, pero con varias personas al día. Ponte a pensar, ¿cuánto más importante es que puedas conversar con Dios cada día? Porque Él es Dios, tu Padre, el que te ama, te comprende y tiene lo mejor para tu vida. Punto número 3, tu oración debe ser de doble vía. Todos necesitamos la guianza del Señor. ¿Quiénes no necesitan la guianza del Señor? Levante la mano. En esta vida, si no tenemos la mano de Dios que nos guíe, vamos a tener un alto porcentaje de fracasar en la vida. Te pongo esta realidad. Tú puedes caminar con Jesús 15, 25 años y ser guiado, dirigido por el Señor. Pero después de 25, 26 y más años, necesitamos seguir siendo guiados. ¿Por qué? Porque esta vida tiene mucha probabilidad de equivocación en cada una de nosotros, en cada una de nuestras vidas como personas. Siempre hay un abanico de cosas para elegir. Y en ese abanico hay mucha posibilidad de que nos equivoquemos. Pero eso dice la palabra que de acuerdo al hombre, juzgándose a sí mismo, piensa que su corazón está en lo correcto. Pero si no ha buscado a Dios, está siendo necio, dice la palabra. Tenemos que buscar a Dios y la oración es de doble vía. Significa que así como le pedimos algo a Dios, Dios nos responde, Dios nos habla. Dios nos dirige, Dios nos instruye, Dios nos corrige, Dios nos alienta, Dios nos levanta, Dios nos inspira. ¿Cómo? Cuando le pedimos a Él algo, Él es Dios.
Él está dispuesto a respondernos. Y de pronto nosotros le pedimos algo y nuestra mente tan inteligente solamente está pensando en dos cosas como respuesta. Y Dios tiene muchas formas de respondernos. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestras vidas completamente y Él quiere lo mejor para nosotros. Y tú le pides por aquí y Dios te responde por allá, porque sabe que de pronto hay cosas que tú tienes que cambiar por allá para que por aquí se acomoden las cosas. No sé si me estoy comunicando. Dios quiere tocar cada área de nuestras vidas y respondernos. Por eso la oración es de doble vía. El Salmo 118, versículo 5 dice: al Señor invoqué desde la angustia, y el Señor me respondió poniéndome en lugar espacioso. Salmo 34, 4 dice: yo busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Wow. Di conmigo: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hoy día me está librando de todos mis temores. Mañana me librará de todo temor, porque cuando yo le pido, Él me responde y me libra de todas mis angustias. Gloria al Señor. Él es un Dios fiel. Él es un Dios verdadero. Cada uno de nosotros necesitamos comunicarnos con Dios cada día. Que no se te pase un día. Y nuestra comunicación debería convertirse en un deleite, no en una obligación. En un deleite, porque es un privilegio que cuando lo usamos es un deleite. Porque nos deleitamos al tener su atención y al recibir de su amor continuamente. Así que recuerda, tu oración debe ser sincera, debe ser continua y debe ser de doble vía, porque Dios siempre te está respondiendo. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, porque nos haces recordar tu naturaleza de amor incondicional, tu naturaleza de amor inagotable, desmedido para con nosotros. Y en ese amor somos llamados a conectarnos contigo, a hablarte, porque cuando te hablamos nos convertimos en mejores personas. Cuando confiamos en tu palabra nos convertimos en personas de fe. Cuando te decimos nuestras dificultades nos sometemos a ti y aprendemos a esperar en tu respuesta, Señor. Gracias te damos. Queremos que la oración sea tomado como privilegio, Señor, y sea practicado como un deleite en nuestras vidas. Háblale al Señor de tu corazón. El Señor te está hablando para que tu vida de oración a partir de hoy día sea refrescada, sea reavivada. Y si es avivada, el Señor te está hablando para que sigas así, porque hay cosas que el Señor tiene para ti y las va a seguir manifestando. Dios nos ama a todos y tiene un propósito para nuestras vidas en forma individual. Conversa con Dios cada día. Espera en recibir una respuesta. Cuando lees la Biblia viene un montón de respuestas. Cuando oras y después lees la Biblia, vas a decir: wow, aquí me estás respondiendo, aquí me estás hablando, aquí me estás diciendo que cambie esto, aquí me estás diciendo que confíe en ti de todo mi corazón y no a medias. El Señor siempre está dispuesto para respondernos. Toma tu decisión. Y mientras están orando al Señor, hay personas que quieren reconectarse con su Dios. Hay personas también que quieren entregar su vida a Jesús, poner su confianza en Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Toda persona que quiera hacer esto debe dar un paso de fe, debe hablarle a Dios de su corazón. Si es así, entonces repita esta oración llenos de fe. Señor Jesús, te necesito en mi vida como Salvador y como Señor. Te pido perdón por mis pecados. Quédate en mi corazón, transforma mi vida. Quiero vivir en comunión contigo, quiero conversarte, quiero pedirte, quiero confiar en ti. Gracias, Dios, por tu perdón.
Gracias por tu oportunidad. Oro y creo en el nombre de Jesús. Amén.